Buenos días, Cubadis Arena. De eso y más hablamos hoy en República. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en República el doctor Álvaro Artiga, catedrático académico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. También nos acompaña Aldo Álvarez, abogado, analista y también columnista del periódico El Mundo. Y también nos acompaña Giovanni Galeas, editor de política del periódico El Salvador Times, periódico digital. Caballeros, bienvenidos a República. Bueno, recientemente hemos visto que hay algunas contradicciones dentro del Partido Arena entre lo que por lo menos se ha manejado mediáticamente como parte del sector de la juventud y digamos gente joven que está en la dirigencia, pero tal vez con ideas de viejo calado. Y los temas en discusión, entre otros, era, por ejemplo, la despenalización del aborto en ciertas circunstancias o el apoyo a los matrimonios de personas del mismo género. La pregunta es si Arena es más un partido liberal político o es un partido conservador religioso. Es decir, en su artículo número 1 dice creer en el Estado democrático, republicano y representativo. Eso es lo que dicen los estatutos del Partido Arena. Pero en el artículo número 2 dice nuestro guía es el divino salvador del mundo. Es decir, ahí no hay negociación. No hay negociación. Entonces, si es creyente de un Estado republicano, la tradición republicana, por lo menos que yo sepa de nuestra América, viene de John Locke, ¿verdad? Es un liberalismo republicano de derechos naturales contractuales, es decir, básicamente nos ponemos de acuerdo nosotros en una región para administrarnos y para no hacernos daño, pero eso implica también integración, y en este caso estás dejando de lado a buena parte de la población, Giovanni. Bueno, esta discusión sobre la definición política de los partidos en El Salvador es bastante compleja, porque tienes la paradoja, por ejemplo, de que una agrupación de izquierda, que en su origen es marxista-leninista, se declara Frente de Liberación Nacional. Es decir, tiene el mismo componente que su contrapartida en la derecha, que se declara un movimiento nacionalista, Arena, ¿no? Ambos extremos se declaran nacionalistas. Pero sucede que en la izquierda, en el FMLN, por ejemplo, es una contradicción, porque el marxismo-leninismo se basa, su noción central, la noción central del marxismo es el internacionalismo proletario, ¿verdad? El obrero es la clase universal, el proletariado es la clase universal. Por eso es que el Che Guevara va a morir a Bolivia o andaba peleando en África. Y por eso es que guerrilleros salvadoreños pelearon en Nicaragua y nicaragüenses aquí o en Guatemala. Esa es la noción central del internacionalismo proletario, que no reconoce fronteras. Por eso cuando dicen como insulto que un comunista no tiene patria, es verdad. Eso no es un insulto, eso es una autodefinición de un comunista. Sin patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal. Ese es un viejo himno comunista. Bueno, del otro lado, llamarse nacionalistas cuando hay un proyecto neoliberal que no pasa por las instancias nacionales, donde la política económica la dictan organismos supranacionales, como el FMI, por ejemplo, todo el acuerdo de Bretton Woods y eso. Y eso lo hizo el Partido Arena, ¿no? Y también lo hace el FMLN. Finalmente, ¿quién dicta la política económica en El Salvador? Los organismos internacionales, organismos supranacionales que no se han presentado aquí a las urnas. Bueno, en ese punto, en el punto de república, ¿verdad?, que ambos dicen respetar, y en el caso de Arena incluso lo tienen en su concepto emblemático, Partido Republicano. República es cosa pública, res pública, esto es, ¿verdad?, donde la dimensión personal está garantizada, se define, hay una esfera pública, una esfera privada, y en los valores privados, el Estado, el gobierno me garantiza a mí, constitucionalmente, mis libertades y derechos individuales. Hay una esfera que no pertenece a la administración del Estado y donde no puede meter las manos el gobierno. Es decir, mis gustos, mis preferencias políticas, mis creencias religiosas, incluso, ya en términos modernos, mi identidad sexual.
¿verdad? En una república democrática, real, como en los Estados Unidos, por ejemplo, que es la primera república liberal, la primera, por cierto, y que todos envidiamos, ¿alguien tiene problema porque alguien sea homosexual? No. Ese derecho está blindado constitucionalmente. Es una libertad individual, es un derecho individual a su identidad sexual como él la quiera. Bueno, entonces, uno es un partido liberal cuando respeta los principios liberales y el principal, o sea, para eso se creó el liberalismo, pues, es la garantía de las libertades y los derechos individuales cristalizados en una constitución. Bueno, si yo no quiero que hayan homosexuales en el mundo, por ejemplo, y creo que hay que matarlos a todos, como Hitler que creía que había que matar a los judíos, excluirlos de la sociedad, bueno, entonces sencillamente eso lo brindo en la Constitución, pero no me voy a llamar liberal, ¿no? Soy un defensor del status quo, es decir, aquí no manda la razón, aquí no hay derecho, el derecho depende del que manda, y el que manda está elegido por Dios, es el rey. Pero justo contra eso se alzó la razón liberal. Este partido no es liberal. Este partido es conservador. Si fuera liberal, respetaría los derechos y las libertades privadas, civiles, de los ciudadanos. Entonces, es un problema de indefinición. Y eso tiene que ver con el programa político de ese partido, que es que ese partido fue fundado por un guardia que no era un filósofo, no era un teórico. Y cuando digo por un guardia no estoy siendo peyorativo. Dawison no era un político, no era un teórico, no estudió ciencia política, no estudió libros de política, él era un guardia, un héroe probablemente, un hombre abnegado, muy inteligente, un gran organizador, capaz de crear ese gran proyecto ganador en sus inicios. Y a Dawison lo que pasó es que copió los estatutos del Partido Republicano Norteamericano, algunos de sus emblemas, sus colores, y un teórico, ese sí, ¿verdad?, que es Manuel Ayau, un guatemalteco, le llaman el Muso Ayau famoso, que tiene una fundación liberal, que fue mentor de Dawison y medio le explicó los temas del el asunto liberal, de dónde venía lo liberal, pero eso no caló. Dawison logró terminar, el fundador y los fundadores del Partido Arena, con los cuales yo entrevisté a muchos para hacer un libro, trabajaron sobre el anticomunismo, llegaron hasta el anticomunismo. Hasta ahí llegó, hasta ahí le dio la cobija a Dawison. Aldo, en ese punto entonces podríamos ver, digamos, la disputa que se tiene en este momento, tal vez el diputado Johnny Wright y parte de los directores o exdirectores del sector juventud del Partido Arena como realmente la pugna que en la historia la vemos siempre, que es la de las nuevas ideas desplazando a las viejas ideas. Mira, yo no sé si son las viejas ideas y las nuevas ideas, o ahí lo que hay realmente es una pugna de grupos de poder interno. Okay. A mí más bien me parece que lo que existe detrás de lo que estamos viendo, detrás de la noticia, es una disputa de grupos de poder interno económico que están tratando de controlar al partido. No se nos olvide que, contrario a los inicios, en los últimos años, quien ha tomado el control del Partido Arena ha sido un grupo al que llaman, entre comillas, cariñosamente los financistas. Ya sabemos quiénes son los grandes personas millonarias, multimillonarios, que son los que han financiado campañas y de alguna manera, en algún punto, allá por la época de Francisco Flores, incluso llegaron a tomarse el Coena. Ese grupo está presente, pero no es el único. Creo que hay otros grupos por ahí que están tratando de hacer ruido y digamos que la noticia es como la manifestación de esa pugna por el control. Yo no sé si el control interno tiene base teórica, más bien me parece que tiene base de intereses puramente económicos, eso me parece. Pero si te querés ir a la base teórica, que es importante pues tomarla en cuenta para entender a la criatura, es que Arena nace de esa manera. Arena nace como un proyecto de su nombre, Alianza Republicana Nacionalista, una alianza de tipos, de individuos, cuyo único elemento que en ese momento de la historia, el contexto determina el texto, ¿verdad? El contexto determina las cosas, cuya única, digamos, línea de unidad que encontraron fue el hecho de ser, primero, anticomunistas, segundo, nacionalistas, pero un nacionalismo entendido muy a su manera, y tercero, de derecha, que es decir mucho y no decir nada a la vez, ¿verdad? En la derecha caben un montón de cosas, así como en la izquierda caben un montón de cosas. Entonces, estos fueron los elementos comunes que
digamos que de alguna manera, mal o bien, pudieron haber sido un cemento que sirvió de alguna forma durante los años de la Guerra Civil. Ahora, terminando la Guerra Civil y empezando la posguerra, han venido dando tumbos en cuanto a su definición ideológica como partido, y dentro del partido sus propios miembros, porque yo lo que miro adentro de Arena es que conviven de una manera extraña, así como de esas parejas que no sabe uno cómo es que pueden estar casadas, ¿verdad? Conviven de una manera extraña personas que yo llamaría liberales, neoliberales, liberales democráticos, vamos a llamar así, que sería una especie de ala, entre comillas, lo más al centro o a la izquierda, si querés, de lo que sería la derecha, y también pudieran haber por ahí algunos fascistas, no lo sé, siempre hay quienes en privado se decantan por el fascismo, aunque es una cosa complicada porque los fascistas no son ni siquiera de derecha y los liberales detestan a los fascistas, ¿verdad? Porque el pensamiento liberal te dice todos somos iguales ante la ley, pero solo ante la ley. En términos económicos, cada quien mira cómo se viste, ¿verdad? Interesante, ahora. Entonces, y el fascista no. El fascista te dice, todos somos, tú no eres igual a mí, yo soy superior, ¿verdad? Entonces, un liberal no convive con un fascista. Todos somos iguales ante la ley, excepto los homosexuales, por ejemplo. En este caso, si uno de los principales, digamos, creencias del republicanismo es que todos somos iguales ante la ley, ¿no existirá un desfase de buena parte de la dirigencia del Partido Arena con las nuevas generaciones en El Salvador? Y si aunque no fuese así, doctor, en una república, incluso los impopulares tienen derechos. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas que hay que diferenciar, ¿verdad? Una creo que trasciende a Arena, este tema de se etiquetan de una manera, se autodefinen de una forma, pero actúan de otra. Yo creo que eso es más de orden de la cultura general salvadoreña, de tener ese tipo de definiciones en los distintos campos de actividad. Decir que pensamos y somos de una manera, pero en la práctica hacemos otra. Y yo creo que esto incluso podríamos llevarlo hasta la colonia. Porque es el problema de quiénes somos nosotros. Cuando hay esa conquista de una cultura que aplasta a otra. Y cómo trata de sobrevivir esta frente a esa otra cultura. Esa mezcla de elementos culturales de unos, todo esto que estamos hablando es cultura europea, ¿verdad? Liberalismo, conservadurismo, socialismo, esto no es de América. Nuestros pueblos originarios no pensaban en esos términos, ¿verdad? Y entonces, claro, toda la masa indígena de la época, digamos, vive tratando de sobrevivir a la conquista española, y a veces tiene que adaptar, digamos, en el lenguaje, como con cierta hipocresía, que, por ejemplo, vive el cristianismo, que está adorando a los cristianos, que se ha bautizado. Pero recordemos cómo ese fenómeno se impone, ¿verdad? Las catedrales, los templos cristianos sobre los templos indígenas. Entonces el español que cree que el indígena va a adorar al Dios cristiano cuando en realidad está adorando a sus dioses, ¿verdad? A los dioses de los pueblos originarios. Entonces yo creo que esa manera de comportarse, de vestirse de un ropaje, digamos, que puede ser elegante, ¿verdad? Ser liberal, ser conservador, ser republicano, es eso, es un ropaje. Pero su ser no está determinado por la conciencia, sino por lo que materialmente hace, y lo que estos han querido hacer todo el tiempo y lo siguen haciendo, es extraer la máxima cantidad de riqueza que puedan de la naturaleza del país y de los seres humanos que vivimos en este país. Yo creo que eso es lo que define a las personas, a los grupos y a los partidos, antes que una etiqueta que lo único que sirve es para ocultar o legitimar, ¿verdad?, lo que realmente se está haciendo. Entonces yo creo que hay esa faceta de ambigüedad, por no decir de hipocresía, entre lo que se dice que se es y lo que realmente se es. Y por otra parte, así brevemente, ¿verdad?, es el tema de que generacionalmente
esto es, digamos, una cosa que no la podemos detener. Los mayores están siendo desplazados por los menores. Tarde o temprano eso ocurre. Ahora, para que a nivel de ideas haya una renovación, el tema es que las nuevas generaciones realmente tengan otras ideas y se comporten de manera distinta. Pero si lo que tenemos también en esas nuevas generaciones es el mismo problema de, bueno, ahora se habla de derechos de identidad sexual, digamos, ¿verdad? O de temas que hace 30, 40 años no sonaban aquí en el país, ¿verdad? Todos estos temas por los cuales ahora, digamos, causa revuelo adentro de Arena, son temas de los años 60, ¿verdad? De la explosión de las libertades en todos los sentidos. Entonces aquí, digamos, esta generación, yo no sé si, primero, si realmente hay un gran conflicto interno en Arena, ¿verdad? O si es un pequeño grupito que quiere abrirse campo en el control del partido y está utilizando, como otros líderes del partido utilizan siempre a la base militante. Entonces yo creo que aquí tenemos que ver más bien y que el proceso interno, no solo de Arena, el proceso de elecciones internas, no solo de Arena, sino de cualquier partido, eso nos puede dar luces para ver si realmente ahí hay todo esto que estamos hablando, grupos, pero así de verdad, que están peleando o simplemente son como revuelos en la superficie, ¿verdad? Ok, listo. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, Giovanni complementa la idea. Ya volvemos. Gracias, Decon, por continuar con República. Giovanni, tú querías complementar una idea. Sí, es que me parece importante porque ya estuve en varias reuniones, digamos, mesas políticas en las que se está discutiendo justamente que hay dos maneras de ver esta problemática. Y una es, o es un pleito de poder interno, o es un pleito, es un debate por las ideas programáticas, por los principios. Evidentemente son ambas cosas, no es uno o lo otro. Pero a mí me parece que es sumamente importante, es verdad que el pleito de poder es lo que mueve, así como la economía es el centro de todo, de todas las discusiones, ¿verdad? El problema es el pistillo, ¿verdad? Siempre que hay un problema es que se perdió un pistillo. Así es, siempre. Bueno, pero el otro debate me parece importante, muy importante, porque tiene repercusiones históricas, tiene repercusiones muy graves, que es el del programa político, el de los principios de un partido. Mira, hay una discusión que parece de filósofos y de gente que ha fumado marihuana, que es, bueno, alguien lo dice a menudo y lo han tomado casi como bufón. Dagoberto Gutiérrez dice, es que la democracia puede ser dictadura, es que la dictadura puede ser democracia, y entonces se mete a elaborar con términos dispares y dice, bueno, ¿y este qué? ¿De cuál fumó, no? Y es que es verdad, tiene razón, ¿sabes por qué? Si la democracia se define básicamente, su componente central es el poder de la mayoría, la mayoría tiene el poder, entonces era demócrata Hitler y la Alemania hitleriana, porque ahí la mayoría habían aprobado por las urnas, además, a Hitler. En sucesivas elecciones. Claro, y entonces dice, la mayoría creemos que los judíos son malos, feos, sucios y hay que matarlos. Ahí era la voluntad de la mayoría. ¿Es democrático eso? Sí. Sí, según la definición estricta, sí. Pero no es republicano. Entonces, lo que se opone a dictadura no es democracia, en realidad es república lo que se opone a dictadura. Y república, y con eso termino, república es un proyecto que se llama Proyecto Ilustrado, es la conclusión del Proyecto Ilustrado, de la Ilustración, del siglo de las luces, que viene de Locke, que viene de Kant, bueno, ¿verdad? Que es aquella república donde el que obedece las leyes, aquella ciudad, aquella sociedad donde el que obedece las leyes es a su vez colegislador, porque son sus representantes, los que él elige, los que producen las leyes. Solo termino con esto. Bueno, entonces tenemos el derecho de minorías, ¿verdad? Y en la República lo que se garantiza es ese derecho, que está manifestado en lo que yo llamaba derechos civiles, derechos políticos, y que el Estado está obligado a no meterse en temas, por ejemplo, como educas tú a tu hijo. Eso es un Estado laico. No puede decir el Estado, aquí todos somos católicos, o todos somos testigos de Jehová, o todos somos adventistas del séptimo día. No, señor. Yo quiero que mi hijo sea ateo. Este es mi derecho. Yo quiero que mi hijo sea católico, o sea testigo de Jehová. El Estado no puede meterse en eso. Hay zonas donde el Estado no puede meterse. Ahora, si la mayoría en Arena dicen, todos los que no sean heterosexuales
Solo le falta decir blancos, ojos azules, galanes, frente amplia, con pisto y esperando herencia, como dicen, ¿verdad? Entonces, así es el prototipo del arenero. Todo el que sea negrito, no se llame Charlie, Bobby, Ricky, Jimmy, ese no es arenero. Ese es otra cosa. Bueno, y además si es homosexual, peor. Bueno, entonces la mayoría ha decidido eso. ¿Eso es democrático? Sí, porque lo decidió la mayoría, pero no es republicano. Exacto. Bueno, quiero ir ahora contigo, Aldo, a un tema distinto, porque también es algo que se relaciona con esto, y es que las elecciones primarias se supone que deberían ser una especie de concurso donde el que tiene las ideas mejores y que es capaz de transmitirlo y persuadir es el que sale electo. Y se supone que tenemos también ya una orden de la Sala de lo Constitucional en cuanto a este tema. Sin embargo, esta semana el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, hizo público que el FMLN había decidido que él sea el candidato en el 2018 y que busque la reelección. Quiero que escuchemos lo que dijo Margarita Rodríguez, secretaria departamental del FMLN en San Miguel. Escuchemos. Lo que ha dicho a la dirigencia a nivel nacional, lo recalco yo como dirigente departamental y la directiva municipal, es que le vamos a dar todo nuestro respaldo. Por supuesto, hay una ley de partidos políticos que cumplir, un proceso que se va a llegar a cabo en el mes de junio, pero que no creo yo que alguien vaya a postularse con todo el respaldo de toda la dirigencia y de toda la militancia a él. Dar un respaldo como dirigencia no afecta el proceso, no manda mensajes a otros candidatos y al final sea... Bueno, pero es que yo creo que eso no se puede evitar. O sea, y en la ley no dice que no haya un pronunciamiento por querer respaldar a una candidatura. O sea, no riñe que la dirigencia diga que respalda una gestión y un candidato con lo otro. Aldo. De antología, ¿verdad? O sea, son declaraciones de antología. Yo creo que la frase más interesante que tú has mencionado es se supone, entre comillas. Todo se supone, pero en la práctica yo tengo mis dudas. Se supone que la ley de partidos políticos, con la reforma que se le han hecho y con las sentencias de la sala, se va a democratizar la vida interna de los partidos en cuanto a la elección de la dirigencia interna y de los candidatos. Se supone. ¿Qué es lo que tú ves en términos reales? En términos reales lo que ves es una especie de pantomima de democracia interna, a donde el verticalismo que se sigue imponiendo en los grandes partidos toma la decisión de que los ungidos son fulano y fulano, y vamos a ver cómo arreglamos todo el show para que ese remedio de elecciones terminen dando como resultado al que nosotros queremos que gane. Y ya veremos de qué manera se orienta, entre comillas, ¿verdad?, a la base para que vote de determinada manera. Entonces, la democracia no termina siendo tan democracia, ¿verdad?, solo de forma, no de fondo. Y fíjate si no las mentes les cuesta pensar democráticamente. Tú oís, por ejemplo, cuando Medardo, el secretario del FMLN, el secretario general del FMLN, dice, sí, es que él es el que vamos a respaldar, él es nuestro candidato. Y se le olvida que realmente quien elige es la base, ¿verdad? O sea, ¿cómo te sentirías tú si fueras un militante de base cuando escuchas a tu secretario general decir es que este es el candidato del FMLN para la reelección en San Miguel sin haber habido elecciones? El dedo del señor. El dedazo, la dedocracia. Entonces, pero fíjate tú, si no estamos a las puertas también de una posible crisis de los grandes partidos, ¿por dónde puede venir? No digo que va a haber crisis, pero ¿por dónde podría venir? El voto es secreto. Y no pueden evitar que se postulen otros candidatos, aunque sean candidatos solo para hacer la pantomima. ¿Qué pasaría si de repente por ahí, en algunas localidades en los grandes partidos, como una manera de expresar enojo con la dirigencia, con la dedocracia de la dirigencia, la gente expresa, por ejemplo, favor por otro candidato que no es el ungido en términos públicos por el partido? O la gente anula su voto y tienen que anularse las elecciones y repetirse, por ejemplo. Y obviamente no lo vas a repetir con los mismos candidatos, porque entonces no tiene sentido la anulación del voto. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a suceder este tipo de cosas? Ahí va a haber un mensaje que le va a estar mandando la base en ciertas localidades, no digo que en todos lados, descontenta con la forma verticalista que el partido se está tomando, el hecho que se le olvida que hay un proceso de democracia interna en camino. Y por otro lado te da la idea de cómo las dirigencias de los grandes partidos siguen considerando que debe de darse el funcionamiento de los partidos políticos
y cómo ellos siguen viendo a los partidos políticos funcionar a la inversa de cómo funciona el sistema, o sea, antidemocráticamente. Ahora, ¿y no podría entonces la sala dar por no cumplida la resolución? No, pero es que el punto no es tanto en términos de legislación, es que mal o bien, la Asamblea Legislativa tuvo a regañadientes o como sea, tuvo que legislar y reformar la ley de partidos políticos y cumplió con su obligación de legislar. Aquí estamos hablando en términos materiales. Es que en términos materiales vos podés hacer pasar el caballo de Troya. O sea, puedes hacer pasar como democrático procesos que realmente no lo son. Y esto tiene que ver con cuestiones de funcionamiamiento material, no formal. Ahora, tú me dirías, y no hay posibilidad de verificar de si eso realmente es o no es farsa. Están obligados a verificar. Sí, ¿quién está obligado a verificar? El Tribunal Supremo Electoral. Pero vos vas al Tribunal Supremo Electoral y le preguntas, y te voy a dejar la tarea para que hagas el ejercicio. Preguntarle si a este día hay un reglamento de cómo deben hacerse las elecciones internas de candidatos para cargos de elección popular en los partidos. Y te van a decir que no. Yo tengo información, y lo voy a decir públicamente, que la jurisdiccional del TSE preparó un documento de proyecto de reglamento y los magistrados parece ser que no le quisieron entrar al asunto. Mejor hay que sean los partidos los que vean cómo van a hacer, ¿verdad? Con tal que no violen la ley, cómo van a hacer sus procedimientos internos. Ahora, doctor Artiga, esto me recuerda el concepto tan famoso que usted usa, el régimen híbrido. Régimen híbrido, es que yo cada vez estoy más convencido de eso, de que aquí ante eso estamos, digamos, en cierta forma, lo que hablamos en el primer bloque, ¿verdad? De que se catalogan de una manera, la etiqueta de una manera, pero actúan de otra. Aquí lo estamos viendo en temas de los procesos internos de selección de candidatos, ¿verdad? Está el proceso, ¿verdad? Se lo han dejado a cada partido de acuerdo a sus estatutos. Hay una ley de partidos, pero a la hora de aplicar esa ley, ¿verdad? Entonces estamos viendo todas estas cosas que desvirtúan. Yo realmente me gustaría, digamos, saber qué están pensando los militantes, porque hasta ahorita tenemos entrevistas de dirigentes. Y está bueno para medir la temperatura, a ver si hay, digamos, alguna fractura, alguna división, algún enfrentamiento a nivel de dirigencias. Pero habría que ver si, por ejemplo, ante ese tipo de declaraciones, ¿qué piensa la base del frente en este caso, ¿verdad? En el anterior caso, la base militante de Arena, es decir, están alineados y entonces exactamente, digamos, ya cuando la dirigencia se inclina hacia un candidato, entonces ya todos los militantes van puros robotitos ahí. O hay esa capacidad de observar y decir, esto no es correcto, ¿verdad? Y empezar a juzgar el comportamiento desde dentro de los partidos, ¿verdad? Que sea la misma base militante la que se tome el tiempo de pensar si no es justamente ese tipo de comportamientos lo que debería de cambiarse y hacer lo que esté a su alcance. Bueno, tengo que ir a la pausa, pero antes de irnos, déjeme comentarle que el Banco Promérica cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional, tiene más de 100 cajeros, tiene 8 kioscos y tiene 62 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, puede seguirlos en el Facebook como Banco Promérica y El Salvador. Y también el centro de contacto está disponible. El teléfono es 2513-5000, una vez más, 2513-5000. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Giovanni, ¿tenías algo que complementar del segmento anterior? Sí, lo que decía el doctor Artiga de sería bueno saber qué piensa la militancia, en gran medida ya lo sabemos. Ya lo sabemos, doctor, por una razón. En 2012 hubo un fenómeno. El FMLN perdió sus bastiones fundamentales políticos en términos de poder territorial, traducidos en alcaldías. Perdió las alcaldías del Gran San Salvador, Apopa, le fue como en feria, perdió esas elecciones. Y ahí hubo un detalle, en Apopa, la gente de Apopa quería a Luz Estrella, ¿verdad? Como para que se reeligiera. Y el FMLN decidió que fuera una señora que no me acuerdo cómo se llama, que era diputada, ya no podía seguir siendo y la mandaron a Zoila Quijada. Y la gente dijo, no, fue Benito a decir, miren, no importa lo que ustedes digan, Benito fue a decirles no importa y la apedrearon. Y salió en el diario ahí todo apedreado, lleno de sangre, y lo iban sacando en volandas de allá. Bueno, en San Miguel
un muchacho al que le decían Chocoyo, sobrino de Medardo, del secretario general, fue el candidato porque Medardo lo decidió la dirección, pero no quería la directiva que él fuera el candidato. La directiva de San Miguel, esta misma directiva, con Ebanán y Margarita y tal. No querían que fuera, entonces se dividió el partido. Entonces Will Salgado dijo, esto va a ser como penquear un bolo. Y fue como penquear un bolo. Cuando la directiva de San Miguel, la regional y la municipal del FMLN dijeron, no queremos este candidato. Bueno, pero es el sobrino del secretario general, sobrino de Medardo, ¿eh? ¿Cómo que no va a ser el candidato? Y como las cosas se pusieron mal, entonces Norma Guevara, que es la responsable de asuntos electorales, fue a arreglar ese problema, la diputada Guevara. Y ella dio una declaración que es emblemática, y por esto me refería. Dijo, bueno, el candidato es el que ha decidido la dirección, le guste o no le guste, y al que no le guste que vaya y vote por Arena. Y le hicieron caso. Le hicieron caso. Y perdieron todas las alcaldías del Gran San Salvador, perdieron esa batalla en San Miguel, y Arena ganó, pero apabulló, ganando alcaldías en esas elecciones donde la dirección del FMLN impuso de dedo a los candidatos, pasando por encima de la decisión manifiesta de las bases. Ahí están los resultados. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado ahora? ¿Y qué piensa la militancia? Lo mismo, lo mismo. Esta es un fracaso cantado. Van a volver a perder diputados y van a volver a perder alcaldías. Ahora, en el caso del Partido Arena, ¿ves distinta la cosa, Aldo? Yo recuerdo cuando estábamos discutiendo el proceso interno del Partido Arena, si era realmente una elección o una selección. Tenía un conocido yo de infancia que estuvo compitiendo para ser candidato a diputado y me dijo, es que yo no gané, me dijo, porque no tengo apellido rimbombante, me dijo. Bueno, tal vez con otros matices y en otras formas, probablemente estemos viendo el mismo fenómeno que vemos, del que hablamos antes en el FMLN, probablemente lo veamos en Arena. Probablemente mediante procedimientos un poco más depurados, tal vez no con tantos errores comunicacionales como los que hizo el secretario general del FMLN al mostrar este apoyo al futuro probable candidato a la reelección en San Miguel, pero igual, digamos que esto nos lleva nuevamente a aterrizar en la discusión perenne de qué tan democráticos son los partidos en términos de convicción, más allá de lo que diga la ley, más allá de lo que digan las sentencias de la sala, en términos personales, qué tan democrático soy, porque cualquiera que vos le preguntes en cualquier partido, mire, usted se considera demócrata, te va a pegar un grito que lo va a oír hasta la esquina, que sí, pero qué tanto yo practico la democracia en términos de, por ejemplo, de elección interna, algo tan elemental, de elección interna de candidatos. Este es como aquella especie de término contradictorio, ¿verdad? Por ejemplo, tú cuando hablas con cualquier arenero y a ellos les gusta mucho usar la palabra nacionalista para describirse a sí mismo. Yo le digo, yo soy nacionalista. Sí, pero ¿eso qué significa? ¿Qué significa ser nacionalista? Si usted puede ser nacionalista de derecha, usted puede ser nacionalista de izquierda. Yo te lo he dicho varias veces, Hugo Chávez era nacionalista. ¿Y eso en qué me define a mí decir que soy nacionalista? Me define en términos a lo mejor de lo que no soy, porque en realidad uno pone en cuestionamiento que muchos areneros sean nacionalistas cuando, por ejemplo, tú ves todo lo que hicieron durante el periodo neoliberal, cuando empezaron a entregar muchas de los servicios que prestaba el Estado, privatizándolo a manos o de empresarios nacionales o internacionales que vinieron aquí a comprar los bancos, etcétera. Entonces uno dice, ¿qué hay de nacionalismo en eso? Es que ahí no hay nacionalismo. Entonces por eso me gusta mucho lo que mencionaba antes el doctor Artiga, en términos que uno al final lo que mira son grupúsculos que se pueden definir o crean definirse ideológicamente de X, Y o Z razón, que sería bueno hacer un día un programa teórico sobre las ideologías, pero en el fondo actúan en términos concretos como grupos meramente extractivos. O sea, históricamente lo que hemos visto en Arena son grupos extractivos cuyo principal interés es ver cómo extraen la mayor cantidad de recursos posible, tanto en términos del ambiente como en términos humanos. Tú mencionabas algo hace un tiempo. ¿Qué tan realmente comprometido está alguien con la democracia, aunque sea del término que le quieran llamar ellos, cuando pagas salarios de hambre? O cuando te molesta y te duele que quieran aumentar un poco el salario mínimo
en términos de ver cómo lo ajustás a las necesidades básicas de la canasta y ni siquiera las más elementales de la canasta alimenticia. O sea, ¿qué tan comprometido estás con el desarrollo del país si te llamas nacionalista y si te llamas alguien liberal cuando tenés ese tipo de actitudes extractivas y antidemocráticas? Entonces, cuando uno mira todo eso, entonces uno dice, ahí lo que hay es un mar de contradicciones ideológicas, pero a la base lo que hay también es un mar de intereses económicos que son los que están determinando por dónde va el partido y que se proyectan como noticias que uno mira todos los días en que fulanito sale discrepando con el grupo parlamentario, que a lo mejor en cierta votación se dividen y unos 4 o 5 dicen que no están de acuerdo, que por ahí salen renunciando otros cuantos, que por ahí sale un dirigente diciendo en un mismo programa, como yo lo vi, por ejemplo, defender el aborto a ultranza de Margarita Velado, por ejemplo, totalmente sin sentido y sin razón, y a la par estaba Juan Valiente diciendo que él tenía sus matices porque habían casos como el terapéutico que había que analizarlo. Cuando tú, esa proyección de noticias que tú ves hacia afuera, en realidad en el fondo no es más que la muestra de un proceso interno de contradicciones ideológicas, pero que a la base de esa aparente contradicción ideológica lo que hay son un montón de grupos de interés que están tratando de alguna manera de hacer prevalecer sus propios intereses y que yo a ellos sí les encuentro una línea de común, que es una naturaleza extractiva, salvo algunos pocos intelectuales, que hay que decir lo que los hay, pero son muy pocos intelectuales de derecha, y yo respeto a los intelectuales aunque sean de derecha, yo no soy de derecha, pero lo respeto, pero salvo esos pocos intelectuales de derecha, yo no veo realmente así un debate de fondo teórico adentro de Arena. Lo que veo yo es debate de intereses económicos. Ahora, doctor, el proceso de elecciones internas en el país, esto ya es algo que de repente mucha gente que forma parte de los partidos lo ve como un derecho que ya ha sido adquirido. Es decir, no me lo pueden venir a violentar o enturbiar. Si el FMLN o Arena o cualquiera de los otros partidos, PCN o Democracia Cristiana, no cumplen con tener procesos transparentes internos, ¿usted cree que le pase la factura y que podamos ver bancadas disminuidas, por lo menos de los dos principales partidos? Lo que pasa es que va a ser primera vez esto de elecciones internas generales, digamos, para todos los partidos. La experiencia previa, la del FMLN, que comenzó haciendo elecciones internas con votos secretos, etcétera, terminó en la decisión de ya no hagamos elecciones internas y nosotros ponemos el candidato, y además ganaron las elecciones nacionales. O sea que la práctica lo que ha mostrado es que las elecciones internas terminan lesionando, digamos, a los partidos políticos. Eso es lo que, como decía aquel, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, ¿no? Ese ha sido el resultado histórico real. Cuando ha habido votos secretos y hay realmente una disputa interna, hay división partidaria. Hay división. Y los partidos salen lesionados, digamos, salen quebrantados de salud y no se recuperan en la elección nacional. Entonces, yo sigo con la duda, ¿verdad? Porque no es el tema de si entonces la dirigencia puso a este candidato, entonces cuando sean las elecciones nacionales o las municipales, la militancia va a votar o no va a ir a votar y le da el resultado favorable al otro partido. No es ese el tema, sino justamente si frente a algún abuso y por aquello de la mezcla, ¿verdad? La hibridez, el abuso del ejercicio del poder, ¿verdad? Si por algún abuso de la autoridad se desvirtúa la posibilidad de elegir democráticamente candidatos, si realmente hay la conciencia y el nivel organizativo suficiente como para que militantes dentro del partido recurran esa elección. Yo honestamente ahorita no tengo información de cuál es el nivel, digamos, de organización que puede haber dentro de los partidos a nivel de creación, por lo menos de corrientes o tendencias entre los militantes. Si lo que estamos viendo es, otra vez, esta figura, y entonces este es bonito, el otro es más feíto, pero no sé qué. Pero ¿cuáles son los contenidos que están en disputa para la elección interna?
Estamos viendo algo parecido, digamos, a las elecciones internas de Estados Unidos, que los candidatos ahí están diciendo cuál es su planteamiento. Yo no veo que eso esté pasando en los partidos salvadoreños. Sin contenido político. Es decir, sino que la disputa es que si el apellido este o el apellido el otro, si este tiene la bendición de la dirección o no. Pero, ¿y qué es lo que están debatiendo? O sea, hay debate a nivel de militancia de, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con lo que están pensando sobre las pensiones ahí arriba. Entonces lo que necesitamos es llevar candidatos distintos con otras ideas sobre las pensiones. No estamos de acuerdo con que no se apoya el incremento salarial, el salario mínimo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que necesitamos son otro tipo de diputados. Entonces necesitamos otros candidatos. Yo no veo esos debates. Ok. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Muchas gracias. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la misión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayela.